Escucha bien, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida para siempre. Olvida tus preocupaciones, tus dudas y tus miedos. Después de escuchar esta historia, los problemas de erección serán solo un recuerdo lejano. En un pueblo bañado de luz, donde cada rayo de sol parecía traer una caricia, vivía doña Isabella, una mujer cuya sabiduría y benevolencia eran legendarias. Su cabello plateado brillaba como el resplandor de la luna llena, y su voz, suave y tranquilizadora, tenía el don de sanar las almas atormentadas. Un día, Fernando, un anciano con los hombros encorvados por el peso de un secreto, se acercó a ella. Su mirada evitaba los ojos de los demás y su voz temblaba. «Doña Isabella», murmuró con el corazón apesadumbrado, «he perdido algo esencial en mi intimidad con mi esposa. Ya no sé qué hacer. Esta situación me está consumiendo». Doña Isabella lo recibió con una sonrisa llena de ternura y lo invitó a sentarse bajo un árbol majestuoso. El viento ligero jugaba entre las hojas, creando una música suave que parecía acompañar sus pensamientos. «Fernando», comenzó ella con sabiduría, «los años que pasan a veces pueden desviar nuestras fuerzas, pero debes saber algo, nada está perdido, hay caminos para recuperar esa vitalidad que crees perdida y están más cerca de lo que piensas». Doña Isabella miró a Fernando con una mezcla de dulzura y sabiduría. Tras un momento de silencio, continuó con calma. «Lo primero que debes entender es que tu cuerpo necesita atención, y eso comienza por lo que le das de comer. Tu alimentación es tu primera aliada. Incorpora frutas y verduras ricas en antioxidantes como los arándanos y las granadas para revitalizar tu organismo. El ajo, a pesar de su olor, es un remedio poderoso para la circulación. Las nueces y el pescado, con sus ácidos grasos omega 3, también son esenciales para la salud de tu corazón y arterias». Fernando, cautivado por sus palabras, asintió en silencio, consciente de que esos pequeños cambios ya podrían marcar una gran diferencia. «Pero eso no es todo», continuó doña Isabella, su mirada se volvió más intensa. «El movimiento, querido Fernando, es la clave de la vitalidad. No necesitas escalar montañas ni correr kilómetros. Una simple caminata diaria puede devolverle vigor a tu cuerpo. El ejercicio no solo estimula la circulación, sino que también fortalece tu corazón. El yoga también es una excelente práctica. No solo te ayudará a calmar tu cuerpo, sino también a liberar tu mente. El estrés y la ansiedad, aunque invisibles, pueden pesar mucho sobre tu salud. Aprender a relajarte, a respirar, es igualmente importante». Hizo una pausa, dejando que Fernando absorbiera cada palabra como un preciado aprendizaje grabado en su corazón. «Y nunca olvides esto», añadió con una sonrisa benevolente. «La intimidad va mucho más allá de lo físico. Se basa en un vínculo profundo entre dos almas. Habla con tu esposa, comparte con ella tus miedos, tus dudas. La comunicación es la base de una relación sólida. Cuando se entienden y se apoyan mutuamente, es ahí donde surge la verdadera fuerza de su unión, y ésta supera cualquier obstáculo». Fernando se sintió de repente lleno de una nueva esperanza, dispuesto a abrazar esos consejos con gratitud y sobre todo a reconectar con su esposa, más fuerte que nunca. Fernando sonrió, sintiéndose aliviado. Había venido en busca de respuestas y no solo había encontrado soluciones, sino también esperanza. «Gracias, doña Isabella», dijo con gratitud. «Seguiré sus consejos y trabajaré cada día para mejorar». Doña Isabella asintió con una sonrisa, observando cómo se alejaba con una nueva chispa en los ojos. Así, Fernando comenzó un nuevo capítulo en su vida, donde la sabiduría de una anciana le mostró que con cuidado y paciencia, incluso los desafíos más difíciles se pueden superar. Doña Isabella, al ver alejarse a Fernando, pensó en cómo la vida siempre nos ofrece oportunidades para aprender y crecer, sin importar la edad. Su mente viajó a los días en que ella misma había enfrentado desafíos similares, no físicos, sino emocionales. Con una sonrisa melancólica, recordó a su difunto esposo, don Rafael, un hombre que había llenado su vida de amor y comprensión. Unos días después, Fernando regresó a la casa de doña Isabella, pero esta vez no vino solo. Trajo consigo a su esposa, doña Carmen, una mujer de cabello canoso y ojos llenos de amor y preocupación. Carmen había escuchado hablar de la conversación de su esposo con doña Isabella, y vino a saber más. «Doña Isabella», dijo Carmen, «Fernando me habló de sus sabios consejos, y he venido a pedirle que nos guíe a los dos. Queremos aprender a cuidar mejor nuestra salud y nuestra relación juntos». Doña Isabella los invitó a entrar en su modesta pero acogedora casa,
El olor de las hierbas frescas llenaba el aire, y sobre la mesa de madera 2 tazas de té humeante los esperaban. «Me alegra verlos aquí juntos», dijo doña Isabella sentándose. «El verdadero amor se cultiva con el tiempo, y es hermoso ver cuánto están dispuestos a trabajar en ello». Carmen tomó la mano de Fernando y asintió. «Queremos seguir sus consejos y aprender a cuidar mejor de nosotros mismos». «Bien», comenzó doña Isabella. «Además de lo que ya le dije a Fernando, hay algo muy importante que deben recordar ambos. El poder del tiempo compartido. La rutina puede desgastar cualquier relación, pero encontrar actividades que disfruten juntos puede revitalizar ese vínculo». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando de entusiasmo. «Hay tantas cosas simples que pueden hacer. Salgan a caminar juntos, disfruten de una buena comida o incluso tómense el tiempo para aprender algo nuevo. Podrían comenzar un pequeño huerto en casa, cultivar sus propias hierbas y vegetales. El acto de cuidar juntos, de ver crecer y florecer esas plantas, puede ser muy gratificante y simbólico de su relación». Fernando y Carmen se miraron con una sonrisa, ya imaginando las posibilidades. «Además», continuó doña Isabella, «no subestimen el poder de los pequeños gestos. Un abrazo, una caricia o simplemente escuchar al otro puede tener un impacto profundo. No se trata solo de lo físico, sino de nutrir esa conexión emocional». Doña Isabella hizo una pausa y luego añadió: «Y por último, recuerden que la paciencia y la comprensión son esenciales. Habrá días buenos y otros no tanto, pero mientras estén dispuestos a comunicarse y apoyarse mutuamente, siempre encontrarán una manera de superar las pruebas». Carmen, con lágrimas en los ojos, se inclinó hacia doña Isabella y le tomó las manos. «Gracias, doña Isabella. Sus palabras nos han dado una nueva perspectiva. Haremos todo lo posible por cuidar de nosotros mismos y de nuestro amor». Doña Isabella sonrió y apretó sus manos con ternura. «El amor es un regalo precioso y vale cada esfuerzo. Ahora vayan, disfruten de este día juntos y recuerden siempre que el amor es la medicina más poderosa». Con el corazón lleno de esperanza, Fernando y Carmen se despidieron de doña Isabella, listos para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde el respeto, la comunicación y el amor mutuo serían las piedras angulares de su relación. Y así, con cada paso que daban juntos por el camino de la vida, Fernando y doña Carmen redescubrieron el poder de un amor que, aunque puesto a prueba por el tiempo, seguía floreciendo como en los días de su juventud.